Pues buenas noches, y aquí estamos otra vez con la mini charla Evangelio en el Hogar del primer viernes de mes en SEATS Virtual. Como ya sabéis, la mini charla son unas pinceladas, ¿no?, sobre un tema en específico que hemos organizado, ¿no?, desde SEATS. Es una charla chiquitita, es un tema, como quizá casi todos, bastante complejo. Lo que me conocéis sabéis que me encanta este tema, es uno de los temas que más me gusta. Desde muy jovencita siempre fue un tema que he estudiado mucho, he leído unas cuantas biografías, ¿no?, y libros escritos sobre este tema. Y nada, os voy a compartir un poco lo que dice el espiritismo. Son fragmentos de varios libros. Me gustaría llamar la atención principalmente tanto el libro de los espíritus como el Evangelio, que hablan de este tema, pero sí de toda la literatura que hay, toda la colección que hay de André Luis, que es una de los exponentes, ¿no?, que nos abrió este abanico todo de cómo es la vida en el plano espiritual, y sin contar con tantos cuantos otros autores, ¿no?, como Ivonne o propio Divaldo. También llamar la atención que hay poco conocimiento de parte de nosotros, es decir, nos ha llegado poco conocimiento en realidad de cómo funciona todo el plano espiritual, cómo es. Entonces, pero este poquito que hay información. También os puedo recomendar también la lectura de las revistas espíritas, que fueron escritas por Kardec, y que fue también un recopilatorio, ¿no?, recopilatorio de varias explicaciones, principalmente cómo es el plano también vidas en otros planetas, ¿no?, que siempre está bastante vinculado al plano espiritual, para que podamos entender, ¿no?, porque hablamos del plano físico, porque conocemos esta materia como si fuera la única manera de vivir, y en realidad nosotros, el planeta Tierra, dentro de lo que es nuestro sistema solar, es el único aún de los planetas que existe la vida humana, ¿no?, es decir, los espíritus aún encarnados en una materia tan densa. Según los relatos, ¿no?, que hay y que viene del plano espiritual, precisamente en la revista espírita, sabemos que los otros planetas, ¿no?, los otros mundos están habitados también por otros espíritus, pero que ya llevan un ropaje más fluídico, ¿no?, más cercano quizás a poder entender a nuestro cuerpo espiritual, ¿no?, el perispíritu, que lo que nosotros ahora podemos ver con nuestros ojos físicos. Eso también nos hace tener más conciencia del lugar donde estamos en toda esta evolución. Es tener conciencia de que aún nos queda mucho por aprender, aunque ya hemos aprendido algunas cuantas cosas, pero aún somos muy bebés dentro de lo que es la evolución espiritual. Bueno, vamos a pasar un poquito respecto a qué es esta vida, ¿no?, en el plano espiritual. ¿Qué es lo que nos comenta lo que dice el espiritismo, ¿no? Con la muerte del cuerpo físico se produce la desencarnación del espíritu, que es un fenómeno que se efectúa con el rompimiento de este lazo fluídico, ¿no?, hilo magnético, que une el espíritu, el ser pensante, el ser donde guardamos todo nuestro conocimiento, nuestra esencia, y el cuerpo espiritual, que es nuestro perispíritu, con el cuerpo vital y físico. Esto hay una explicación más, en otras mini charlas ya hemos explicado, respecto a cómo es a la fase de desencarnación, ¿no?, es decir, de cómo se desliga el perispíritu y el espíritu de nuestro cuerpo físico, pero es que en este momento es cuando volvemos a nuestra vida verdadera, que es en el plano espiritual. Todo esto se da principalmente por la fuerza de nuestro pensamiento. Sabemos que el pensamiento es un co-creador directo nuestro, y que tenemos muy poco conocimiento o conciencia de poder saber usarlo o cómo usarlo. Pero es lo que nos mueve principalmente para evolucionar, para aprender, para equivocarse. Si supiéramos lo tanto de importante que es el pensamiento, posiblemente estaríamos mucho más sanos, ¿no?, físicamente, más sanos mentalmente, más sanos espiritualmente. Pero como os comentaba, aún nos queda mucho por aprender y entender toda esta dinámica de lo que es la creación. En ese momento, cuando hay esa desvinculación de nuestro cuerpo espiritual y nuestra inteligencia, el espíritu, de este cuerpo físico, ¿qué es lo que nos deparamos en el plano espiritual? ¿Cómo es volver a esta casa que apenas recordamos? Quizás alguno de nosotros, quizás un poco más o menos, vagamente, en sueños, intuiciones, pero ¿cómo será, no? ¿Cómo es volver a vivir ahí si no me acuerdo de cómo era?
En el libro de los espíritus hay una de las preguntas que llama bastante la atención, el tema de la ley, que habla de la ley de afinidad, que es una de las preguntas que habla bastante sobre este tema de cómo son los espíritus y los órdenes, cómo nos relacionamos, ¿no?, en este planeta, y habla de los diferentes órdenes, que os explicaré después rápidamente, ¿no? Y pregunta, los espíritus de los diferentes órdenes, es decir, vemos en el planeta Tierra que somos muy diferentes en varios niveles, ¿no? Hay unos que ya han alcanzado un poquito más, quizás, entender un poco más lo que es ser un poco más bondadoso. Hay algunos que ya aún siguen siendo muy rebeldes. Hay unos que vemos que pasan por expiaciones muy duras, físicas o mentales, ¿no? Con algunos tipos por decir, falta de desarrollo, ¿no?, mental, que en realidad siempre sabemos que está ligado al cuerpo físico. El espíritu nunca está enfermo, físicamente hablando, ¿no? La enfermedad es mental, es el pensamiento que aún está preso en algún tipo de residuo aún por limpiar, ¿no? Y pregunta, ¿están mezclados? Hay que tener que, cuando cada que preguntáis, están en el planeta Tierra, estamos hablando del planeta Tierra, y los buenos espíritus, cuando contestan, hablan de lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Y habla que sí y no. Es decir, se ven, pero se distinguen unos de otros. Se evita o se aproxima conforme la analogía o la antipatía de sus sentimientos, tal como sucede entre vosotros. Llamando otra vez la atención, el tema de la simpatía, antipatía, tanto es negativa como positiva. Es que las dos están muy relacionadas, es decir, nos sintonizamos con personas que están al mismo nivel de pensamiento que nosotros, que piensan de la misma manera, sea para las cosas buenas o para, por decir, vicios que tenemos aún que limar. Igual que también cuando hay antipatías. Y sigue, ¿no? Es todo un mundo del cual el vuestro es un débil reflejo. Los de la misma categoría se reúnen por una especie de afinidad y forman grupos o familias de espíritus unidos por simpatía y por un objetivo que se proponen. Los buenos por el deseo de hacer el bien, los malos por el de hacer el mal, o por la vergüenza de sus faltas y la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. Y hay una nota explicativa. Tal como en una grande ciudad, donde los hombres de todas categorías y condiciones se ven y se encuentran sin mezclarse, donde las sociedades se forman por la analogía de gustos, donde el vicio y la virtud se condenan sin decirse nada. Eso físicamente también lo vemos aquí, ¿no? Tenemos a veces esta afinidad con unos y otros, porque encarnamos en un país o no en otro, porque hay tantas diferencias. Si no pensamos bien en nuestro propio planeta, parece que vivimos en varios planetas diferentes, ¿no? Si tú vas a Asia, es impresionante la diferencia que hay, es como estar en otro mundo, casi que te entra como, ¿qué hago yo aquí, no? ¿Cómo encajo yo aquí? Y es como conocer esos nuevos mundos que tenemos hasta dentro de los propios mundos que vivimos, o cuando tenemos que relacionarse con personas diferentes, en ambientes diferentes, en trabajos diferentes, conocer a familias diferentes, nos vemos como hay muchos mundos dentro de esos mundos que vivimos. Esto es muy importante para entender la ley de afinidad, porque es lo que nos atrae a este planeta. Si estamos en este planeta es porque en general tenemos la misma afinidad, en general tenemos las mismas simpatías y antipatías, los mismos vicios, aunque creemos a veces que no. Hay que tener en cuenta que este general nos hace atraer a este planeta por eso. Solo de estar aquí ya estamos todos, ya tenemos toda la misma afinidad. Pero ¿cómo es vivir en este mundo espiritual? Entonces volvemos a nuestro planeta Tierra, ¿no? Para poder entender. Es un análogo de nuestro mundo físico. Más bien, nuestro mundo físico es un pálido reflejo de lo que es la verdadera vida espiritual. Es más perfecto en las esferas superiores y menos dichosas en las inferiores. Y eso está relacionado con la afinidad de nuestros gustos, de nuestras acciones y nuestro pensamiento. Siempre decimos que el infierno, entre comillas, no es un lugar, es un estado anímico, ¿no? Nosotros nos acercamos a uno u otro por nuestro estado anímico en realidad. Cuando buscamos quizás lugares que son más de baja vibración, al final lo que estás buscando es algo que a ti te atrae. Entonces significa que nuestro pensamiento está aún enraizado en lugares que ya deberíamos haber ya superado, por decir así. Hay también ambientes apropiados para aquellos que seres desencarnados, para que hay que corregirlo, en el momento de infancia o que han pasado por expiaciones físicas o mentales.
hay que tener en cuenta que cuando desencarna un niño o desencarna una persona que tiene alguna dificultad mental o física, ellos están muy bien amparados porque están pasando por una expiación y cuando desencarnamos nos cuesta un poco despertar en el mundo espiritual, estando consciente de verdad lo que está pasando, que es este momento de la turbación, que sabemos que puede durar, por decir, horas, y eso serían los espíritus que ya tienen una conciencia muy, muy avanzada de sí mismo, y nosotros, por decir así, que tardamos quizás más tiempo de poder tener esa conciencia real de lo que está pasando. Es verdad que cuanto más progresamos, más nos será permitido acceder a esos niveles superiores y tenemos conocimiento. Y ahí me gusta mucho la frase esa que es de la película de Hombre Araña, pero es una frase muy, muy interesante, ¿no? Que dice que un gran poder y conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué significa? Que cuanto más información tenemos, cuanto más evolucionamos, más responsabilidad tenemos hacia nosotros y hacia los que están evolucionando y que ya están pasando por fases anteriores a las nuestras. Otro punto interesante, Andrea Luis nos brinda, bueno, hay innumerables informaciones sobre el plano espiritual, pero bueno, en nuestro hogar siempre habla, es un icono, ¿no? De poder entender cómo es el mundo espiritual. Esclarece que hay esos mundos sutiles dentro de los mundos groseros y son maravillosas esferas que se interpenetran. Es decir, en el planeta Tierra, en el mundo espiritual, hay esas esferas, esas regiones, por decir así, donde habitamos, donde habitaremos cuando desencarnamos y vamos a estos lugares según nuestros pensamientos y nuestro momento evolutivo. Ellas se interpenetran porque se puede viajar, por decir así, entre ellas, pero todo dependerá si podemos acceder a niveles más altos nuestra condición moral. Casi que es más normal que podamos acceder a esferas, a regiones que están más abajo, decir abajo, arriba es un poco complicado, pero bueno, para poder entender. O esas regiones que ya hemos pasado por ahí, por decir así, porque ya aprendemos, ya sabemos cómo están, y casi siempre cuando vamos ahí es para poder aprender o quizás enseñar, compartir o ayudar. Sabemos que esas esferas no son perceptibles para nosotros. Sabemos que hay gente que tiene mediunidades más ostensibles, hay personas que a veces en sueño pueden tener acceso a algunas esferas. Normalmente viajamos más a esferas a nuestro nivel de costa terrestre o esas esferas que están más inferiores, pero sí que es verdad que en algunos momentos nos brindan, ¿no?, nuestros guías, conocer esas esferas más superiores dentro de nuestro propio planeta, que son los estados esos de éxtasis, ¿no?, de poder entender, de poder vislumbrar cómo es una vida más feliz, más bondadosa, para que podamos tener esa conciencia de seguir adelante para llegar ahí, ¿no?, de que no perdamos fuerzas, no perdamos la fe para poder llegar ahí. En el cuerpo físico tenemos muchas limitaciones, nuestros órganos son muy limitados, nuestro cerebro, nuestros ojos, aún son poco evolucionados para poder captar tanta información que hay en el mundo espiritual. Por eso que muchas veces cuando tenemos esos flashes, esas intuiciones, casi siempre no conseguimos ni interpretarlas, pero es porque nuestro vocabulario mental no está afín o no tiene toda la información para poder entender. Y lo que pasa es que interpretamos de la manera como, bueno, sabemos, como ahora tenemos en nuestro diccionario. Una cuestión de esfuerzo de síntesis, haremos un poquito sobre explicar un poco qué son, para poder entender qué mundo vivimos, cómo está, cuál es la información que tenemos hasta el momento sobre los planos de esas esferas espirituales que tenemos. En el Evangelio nos deja bastante claro, ¿no?, que la casa del Padre es el universo, las diferentes moradas son los mundos que circulan en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas para su adelantamiento, que es lo que comentaba en el inicio. Nosotros estamos aquí en este planeta Tierra y viviendo ahora encarnados en la cosa terrestre por un motivo, y estamos aquí porque somos afines, aunque a veces no creamos o tenemos otras divergencias de pensamiento, pero estamos aquí porque al final todos estamos en el mismo momento evolutivo, con algunas nuances, diferencias, pero no muy lejanas del mismo estado de inferioridad, aún de niños que estamos aún aprendiendo esta evolución espiritual, de poder desarrollarse, ¿no?, espiritualmente.
El conocimiento que tenemos es más bien pedagógico, ¿vale? Para que podamos entender un poco cómo funciona esa separación entre mundos y moradas y tipos, que la gente se confunde cómo es el plano espiritual aquí, por qué es de esta manera o cómo es de la otra. Lo que tenemos de conocimiento de momento es que hay, de momento, 5 tipos de mundos. Sabemos que entre un mundo y otro hay un nivel, por decir así, un paso, una fase, que es la que llamamos de transición, que es cuando este mundo evoluciona. Como nosotros, el cosmos, el planeta y todo lo que hay siempre está en evolución, todo, porque todos son seres vivos, todos son seres de la creación. Nosotros, queriendo o no, todo se va a evolucionar. Evolucionar a los mundos, los cuerpos, las mentes, irán siendo creados espíritus cada día. Llegaremos a un momento de que nosotros estaremos auxiliando como nos han auxiliado. Llegará un momento que seremos nosotros guías de otros seres que vienen, como ahora mismo tenemos otros espíritus que son nuestros guías, porque ya han pasado por esas fases anteriores y han aprendido para poder intuirnos, enseñarnos, protegernos. Tenemos conocimiento de estos mundos y vemos claramente, ¿no? El planeta Tierra pasó por este mundo primitivo, que es el primer mundo, ¿no? Que todo empieza, todo es muy grosero, las primeras encarnaciones de los hombres. Nosotros estamos en el segundo nivel para que tengamos conciencia de lo que nos queda. Y si no, hay mucho más niveles que estos. Solo de momento sabemos que hay esos 5, pero bueno, ya veremos si hay más. Pero ahora estamos en el segundo nivel, que es este mundo de pruebas y expiaciones. Es verdad que de expiaciones van a ser cada vez menos, que son necesarias, principalmente expiaciones físicas, para depurar, ¿no? Los errores que hemos cometido principalmente antes contra las leyes naturales. Y más bien estamos viendo más momentos de pruebas, es decir, con una cierta conciencia de lo que hay que hacer y cómo hay que moverse, qué acciones tenemos que tomar para poder seguir evolucionando. Tenemos mundos regenerados, felices, celestes y divinos. De toda la biografía espírita, hay un par o otro de ejemplos. Por ejemplo, Júpiter, sabemos que Júpiter está entre los mundos felices. Ahí está, es uno de los planetas más evolucionados que tenemos en nuestro sistema solar. Y nosotros somos, en realidad, los que estamos en la cola. La gente se cree que, bueno, porque Marte está más cerca del Sol y parece que es una tierra árida, ¿no? Según la revista Espírita de 1858, si no me equivoco, Marte en realidad está a un nivel acima de nosotros. Ahí es que ellos viven de otra manera, ¿no? Es decir, tienen otro tipo de cuerpo, ya están un pedacito más arriba, ¿vale? Entendiendo qué son los mundos, bueno, la escala espírita también, que es muy pedagógica. Kardec en aquel momento hay que ponerse en situación, era 1800, ¿no? Y algo, cuando Kardec estaba ahí. Entonces, y para poder entender cómo era esa dinámica, de entender los mundos, qué tipo de espíritus eran, cómo viven cada uno en cada plano espiritual, él se puso a pensar cómo podíamos plasmar un tipo de escala. Aquí es muy sutil la línea, podemos tener varios, podemos ser muchos, pero es un poco más pedagógico. Sabemos que en los planetas celestes estarán viviendo los espíritus puros, como por ejemplo fue Jesús, cuando vino aquí a prácticamente inaugurar nuestro planeta, ¿no? Y crearlo y cuidarlo hasta el momento como está cuidando. Y de ahí vamos bajando la escala, ¿no? Cuando ella dice, por ejemplo, impuros, hay que tener en cuenta el lenguaje que se usaba en aquel momento, ¿no? Aquí quizás actualmente llamaríamos más ignorantes del bien o faltos aún de tener el conocimiento de la propia conciencia. Son los primeros espíritus que encarnan en planetas primitivos, que aún no tienen conciencia, no viven mucho con sentimientos muy primitivos, ¿no? De comer, de procrear, pero que están aprendiendo a vivir en este cuerpo nuevo, ¿no? De espíritu, de poder empezar a su camino, ¿no? Evolutivo para llegar a estos espíritus puros. El planeta Tierra, somos un popurrí, en realidad, de muchas cosas. Podemos decir que de los 6 al 10, aquí somos de todo. Yo creo que, bueno, aquí pone 6 que son los golpeadores, pero son más los espíritus de efectos físicos que están muy vinculados, ¿no? A la parte física, que necesitan probar cosas físicas aún. Los neutros, que cuando explica son esos que, bueno, ni fu ni fa, ¿no? Como desde aquí,
están ahí intentando, pero bueno, tampoco se esfuerzan mucho, pero tampoco hacen tanto daño. Los pseudosabios y frívolos, que son a veces los que están más enraizados ahí a sus dolores, a sus frustraciones y no acaban de evolucionar. Y como estamos pasando por esta fase de transición para poder pasar de nivel, por decir así, a un mundo de regeneración, cada vez más está encarnando espíritus de la quinta categoría, que son más benévolos, que son espíritus que ya conocen, ya saben aplicar bien o bien, es decir, ya saben, no son totalmente puros aún, también tienen su camino, ¿no? Hacia llegar a ser puros, pero ya tienen este conocimiento de bien para poder empezar a enraizar en nuestra sociedad de que esa ignorancia que tenemos de bien ya no hace falta, ¿no? Que ya podemos vivir de otra manera. Bueno, ¿qué es lo que comentaba? Nuestro planeta Tierra estamos aún en este nivel de pruebas y expiaciones, en este proceso transitorio, ¿no? Sabemos que ahora estamos en la transición planetaria, hay un verdadero caos, si pensamos bien, estamos angustiados porque se nota que la sociedad quiere un cambio, pero no sabe cómo, porque nos faltan esas herramientas, falta conocer o bien, falta una conciencia real, ¿no? de un mundo espiritual. La gente se nota que la gente quiere algo. Eso genera dos vertientes muy diferentes, ¿no? Los que despiertan y asumen una espiritualidad y la miran con perspectiva, y aún queda unos que se desesperan y a veces cometen algunas faltas que no deberían, pero hay que entender que independiente de las acciones que tomemos, todos llegaremos a ser puros, quizás unos más rápidos, otros más despacito, ¿no? En realidad, el tiempo que comentábamos, ¿no? Antes de empezar la charla estábamos ahí hablando, el tiempo en realidad para nosotros puede pasar rápido, lento, pero el tiempo no cambia, es decir, el tiempo está ahí, el tiempo es de Dios y tenemos toda esta eternidad para poder llegar ahí. Es verdad que aún seguimos teniendo un predominio del mal sobre el bien, pero no porque somos malos, es simplemente porque no sabemos hacerlo bien. Y muchas veces creemos querer hacerlo bien y lo que estamos es infringiendo el libre albedrío de otro, estamos sobreprotegiendo a un otro, o estamos siendo egoístas para protegernos a nosotros mismos. A veces hay momentos de mucha frustración y desencuentros, ¿no? Decir, o sea, ¿por dónde voy, no? Voy por aquí, voy por allá, intento aquí, me equivoco, bueno, mañana intento otra vez. Pero esa es la idea. Entonces, los procesos transitorios, en el libro Transición Planetaria de Divaldo, habla muy bien, ¿no? de este tema, que es muy normal estas dudas, este momento de caos, ¿no? Que parece que estamos todos perdidos y vamos a ir como pollos descabezados, pero porque es normal, porque se hace necesario cambio y necesitamos este tiempo para poder aprender a encajar el aprendizaje que está por venir y que llega a cada momento. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de las esferas espirituales en la Tierra? Sabemos, hasta el momento, que está dividido más o menos de esta manera. Hay las esferas más inferiores, cuando decimos inferiores es tener en cuenta la cantidad de bien o de no bien que tenemos, es decir, ¿no? Es decir, tenemos los abismos, las tinieblas, el umbral, la costa terrestre, que son esos niveles de nosotros, de espíritus que aún estamos aprendiendo, estamos ahí luchando en esa escuela, bueno, primaria, de poder aprender a aprender bien, a amar, a respetar. Hay zonas de transición que siempre generan mucha confusión, ¿no? Porque es lo que comentaba en el inicio, ¿no? Ellas se interpenetran y es muy complicado delimitar exactamente de dónde empieza una y otra. Y porque es complicado entender que va más por el pensamiento con que la parte física, somos muchos de la parte física, ¿no? Yo ahora estoy en esa habitación y si me voy a la habitación de al lado, entonces yo tengo una limitación de la puerta, ¿no? Paso por la puerta, es físico para nosotros, es difícil entender que es nuestro pensamiento que más bien nos limita, ¿no? Moverse de una a otra. Pero dentro de nuestro propio planetita, que es un planetita de segunda categoría, hay segunda categoría, no, de segundo nivel, esa categoría, ¿no? De mundos de expiación y pruebas, hay zonas, hay esferas espirituales superiores y resplandecientes, de que podemos tener ya un cierto conocimiento de lo que es la felicidad, esa tan buscada, ¿no? O momentos de bondad que se puede vivir ya. Y tenemos aquí nuestro planeta. Mira cuán bonito es la creación, que hacen los planetas más primitivos. Hay estas zonas que podemos llegar ahí,
que es como quizás un reflejo muy pálido de cómo sería, ¿no?, un planeta superior. Los hay. Nuestra intención principal es llegar ahí, ¿no? Es llegar ahí para poder vivir bien y poder ayudar, ¿no?, a nuestros queridos también compañeros, hermanos de camino, esos espíritus que están empezando a también evolucionar. Cada cual a su tiempo, pero si podemos intentar que ellos también puedan avanzar como nuestros guías hacen con nosotros, ese es nuestro principal objetivo de vida. En esas esferas inferiores, ¿qué es lo que encontramos? Hay una jerarquía de poder, dominación, subjugación. Eso lo vivimos aquí. Recordar que la cosa terrestre está en esta zona inferior. Al igual también que nuestro hogar está en esa zona de transición. Tampoco cuando miramos nuestro hogar, no los que hemos visto la película, hemos leído el libro, y los que no habéis leído ni visto la película, os recomiendo, que es bastante interesante, que nos años, ¿no?, tan reciente, ¿no?, de la Segunda Guerra, ya había unas explicaciones de cosas que no se sabía ni que existían, ¿no?, como teléfonos móviles y cosas así. Con él explica, tú dices, madre mía, ¿cómo podía tener esa información ya en aquel momento, ¿no? Una persona no se puede inventar tanta cosa. Pero eso ya lo sabemos. Solo de mirar a nosotros mismos, ¿no? Subyugamos a veces a nosotros mismos, los pensamientos, a las otras personas, a veces por algún interés, muchas veces sin querer, ¿no? Pero lo hacemos, pero porque no estamos conscientes, porque aún no sabemos, ¿no?, controlar esa nuestra inferioridad y aplicar bien todo. Hay dolor y sufrimiento, aún sentimos ese dolor, aún sufrimos por las cosas que pasan, hay mucho desorden, ¿no? Hay naturalezas disformes, porque como el pensamiento está disforme, plasmamos, ¿no?, en nosotros esa naturaleza, lo que nosotros vemos, ¿no? Es cuando estamos muy tristes, que vemos todo negro, ¿no? Decir, ahora veo un mundo todo negro, ¿no? O cuando estamos muy felices, que parece que todo es azul, ¿no? Es un poco en esto que va. Hay una esclavitud física y moral, aquí hay intercambios de esclavitud física y mental en el tema de vicios, de pensamientos, y que hay que tener en cuenta y tener mucha conciencia de ello, que cuando decimos que tenemos nuestros amigos espirituales, ¿no?, que están con nosotros porque, ay, mira, los obsesores son malos, ¿no? Ojo, ellos están con nosotros porque nosotros también le estamos alimentando. Hay alguna sintonía que hace que están ahí. También depende de nosotros romper este vínculo. Hay desigualdades, hay un predominio de la ignorancia del amor. Que lo que estoy contando a vosotros no es ninguna novedad. Nosotros vivimos esto día a día. La cuestión es saber hasta qué punto eso puede influenciar en lo que queremos y buscamos para nuestra evolución. Podemos sentir dolor, podemos sufrir, tener tristeza, podemos en algún momento hacer algunas cosas que no están bien, pero el momento que lo hacemos es tener conciencia de intentar mañana hacerlo diferente, intentar cambiar los patrones que tenemos aprendido de esta evolución que nos parece lenta y poner en práctica todo lo que está en el Evangelio, todo lo que está en los libros que nosotros estamos, todo lo que aquí nosotros compartimos. Perdona que me entró el mensaje, nada más, no te preocupes. ¿Qué es lo que encontramos en esas esferas espirituales de abismos y tinieblas? Yo he puesto los dos juntos porque es muy complicado separarlas exactamente. Sabemos que unas infringen los espíritus que al final están habitando. A mí me gusta usar la palabra más habitar que vivir, porque habitar es momentáneo, ¿no? Lo que sí que vivimos de verdad es la vida espiritual. Entonces, que habitan ahora en los abismos es que han cometido algunos crímenes graves contra ellos mismos, contra esas leyes naturales de evolución, la ley natural de progresión, la ley natural de vida, por ignorancia. No están de todos desamparados, pero necesitan tomar conciencia del error para que puedan ser ayudados. O bien, más en las tinieblas, que no son faltas tan graves, por decir así, pero están vinculados a vicios y esas vicisitudes con los encarnados principalmente, que crean estas atmósferas de bucle, ¿no?, de retroalimentación del propio vicio. Hay ejemplos que cuando uno lee el libro, es verdad que si se acaba de empezar en el espiritismo se puede asustar, pero son bellísimos el conocimiento que hay en ello, porque lo que nos da siempre es esa esperanza de que todos nosotros debemos ser recogidos de alguna manera. Solo basta
un solo segundo de poder decir, ayúdame, ¿no? Me he equivocado, ¿cómo puedo mejorar esto? Con ese simple pensamiento, en aquel momento hay un resgate, en aquel momento vendrá a ayudarnos. Pero necesitamos tener esa pequeña conciencia de la inferioridad que somos, de que no pasa nada de que nos equivoquemos, pero que sepamos que nos hemos equivocado y que necesitamos ayuda. El Valle de los Suicidas, la Ciudad de los Dragones, bueno, son los dos ejemplos que os puedo dar, que aunque son muy duros, lo que hablo, ¿no? Los testimonios que dan, hay siempre una parte de esperanza porque se ve la cantidad de personas, de espíritus que son resgatados cuando en este simple momento piden ayuda. En todos esos lugares, ahora os explicaré más adelante, ahora en la próxima diapositiva, tanto en abismos, en las nieblas o en los umbrales, hay puestos de socorro. No son puestos de socorro que están vinculados a colonias espirituales, a esas ciudades espirituales más organizadas, como es, por ejemplo, nuestro hogar, con espíritus que están ahí para ayudarnos. Ellos están atentos, es como si fuera un puesto de socorro así, ¿no? En un hospital hay como de primeros auxilios, que al momento que uno pide ayuda, ellos están ahí para ayudar. Están ahí un momento para intentar amparar de alguna manera. Están siempre atentos. Es súper complicado poder entender eso del tema de las esferas, ¿no? El tema del pensamiento, de cómo están montados. Pero esos libros lo explican de una manera tan bonita que yo no me atrevo ni a intentarlo hacer. Y os invito a que podáis leer que leáis los libros que explico con detalles de todo lo que el conocimiento que puede pasar a nosotros para poder entender de verdad cómo es la vida en nuestra verdadera vida espiritual. Tenemos las zonas umbralinas, que son esas vinculadas a la región de la corteza terrestre, es decir, muy cercanas a nosotros, donde vivimos encarnados, que sirve más para este agotamiento de residuos mentales inferiores, ¿no? Es decir, esta parte es una zona como purgatorial, ¿no? Donde tenemos que aprender, por A más B, ¿no? A dejar para atrás los vicios, los malos pensamientos, buscar maneras mejores de vivir y convivir. Entonces estamos en esta región. Ahora mismo nosotros somos espíritus encarnados en zonas umbralinas, en esa parte de la crosta terrestre que es la zona de umbral. Así que tenemos que aprovechar lo máximo que podamos aquí para poder seguir accediendo a esferas superiores, ¿no? Yo siempre bromeo, pero es una broma en realidad bastante realista, que a mí me encantaría poder desencarnar y despertar en nuestro hogar barriendo, ¿no? Es decir, como barriendo, ¿no? Para poder solo escuchar todo conocimiento que hay y poder trabajar sin descanso, con simple facto de poder despertar ahí y que me puedan seguir enseñando, ¿no? Y ya llegará un momento si un día podemos aportar, pero lo que más deseo es poder seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Esas zonas de transición que explicaba que hay principalmente en las zonas más inferiores, que son esos pozos de socorro, ¿no? Que son esos campos avanzados de las colonias. Entonces, entender que cuando hablamos de un umbral superior, que es, por ejemplo, donde está nuestro hogar, y las zonas más resplandecientes que hay, que conocemos poco, pero bueno, hay unos cuantos relatos, muy poquitos, pero hay unos cuantos. La propia madre, ¿no? De André Luis es de una de esas zonas más resplandecientes. Esas colonias, que son estas ciudades, ¿no? Esos núcleos donde la gente vive y convive, que quieren aprender, seguir evolucionando, tiene esos brazos, pozos de socorro en las zonas más inferiores para poder amparar a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Energéticamente, cuando estamos en una zona inferior, no podemos saltar rápidamente a otra zona. Hay un choque energético muy grande, se necesita un tiempo de ajuste, ¿no? Físico, que también hay que entender que nuestro cuerpo espiritual también es físico, para poder pasar a una colonia. Por eso es que se necesita este pozo de socorro para poder ajustarse, ¿no? Yo creo que es como una cámara de presurización, que necesitas este tiempo para aclimatarse y seguir y poder vivir en una colonia, ser resgatado, ¿no? En un lugar más propio. Y los puestos de trabajo. Hay muchísimos puestos de trabajo en la costa terrestre. Un ejemplo, nuestro centro espírita y todas las casas que tienen por lo menos la intención de querer hacer algo de bien y aportar algo de bien para ayudar, ¿no? Y reparar a todos los espíritus, sean encarnados o desencarnados. Y siempre están vinculados también
algunas colonias y puestos de socorro. Sabemos que los centros espíritas tienen esas vinculaciones, se ve mucho en las reuniones mediúnicas, en estos momentos, ¿no? De cuando se permite vincular, ¿no? Es decir, esa transición de un pozo de socorro, pasar por una casa que es un pozo de trabajo, que es la casa espírita, para poder seguir a una colonia. Son esos momentos de presurización para ambientarnos, ¿no? Y seguir avanzando en esta evolución y poder llegar ahí a aprender, a compartir, a entender qué es lo que nos pasa, a entender cómo funcionan, a reencontrar seres queridos posiblemente. Y quizás, pues no sé, en algún momento poder tener el permiso de poder visitar también a seres que están o encarnados o en zonas más inferiores. ¿Qué es lo que encontramos en el plano espiritual de trabajadores de bien? Nosotros somos unos aprendices de trabajadores de bien, ¿no? Aún estamos ahí aprendiendo, aprendices total, pero los verdaderos trabajadores de bien practican bien sin interés, ¿no? Trabajan sin cesar. Sabemos que en el plano espiritual no tenemos necesidad de dormir, ¿no? El sueño es algo necesario para nuestro cuerpo físico, para que se restablezca, pero el espíritu no tiene necesidad de dormir, ¿no? Tienen libre tránsito a las esferas inferiores, porque principalmente están ayudando, están en esos puestos de socorro, en esos puestos de trabajo. Se pueden locomover por levitación, ¿no? El volitar, que tanto se habla y se explica en nuestro hogar, porque su pensamiento ya entiende que no hace falta la materia, ¿no? Su pensamiento viaja donde necesite estar. La comunicación es mental. Por decir algo, tampoco sabemos exactamente qué significa, ¿no? Cómo es hablar sin mover la boca. Es algo que es muy complicado a nosotros entender, pero algunas veces pasa, ¿no? Entre amigos, entre familiares, que solo con una mirada, uno parece que intuye lo mismo, entiende, ¿no? Es curioso, ¿no? Esta vibración de pensamiento que tenemos. Y muchos de ellos están asignados para ser nuestros consejeros, nuestros guías, ¿no? Ellos siempre están intuyendo, nos enviando mensajes, siempre respetando el libre albedrío, que es una de las leyes más importantes de que hay, que cada ser humano decide por qué camino y qué tiempo tiene, pero siempre están aconsejando de muchas maneras, poniendo muchas informaciones, muchos momentos, muchas personas, hay tantos mensajes sutiles que a veces no nos damos cuenta, que cuando te das cuenta, digo, es que esto es curioso, ¿no? Y que si estás atento, es una manera de poder aprender, ¿no? A ser también una persona de bien. Una de las preguntas que siempre se hace si podemos contactar con los que están más allá, es que depende, ¿no? La palabra depende nos gusta mucho. Depende de muchos factores, ¿no? Sobre la evolución del nuestro y de la otra persona. Del mérito que se necesita, de la necesidad, la real necesidad de poder visitar la persona. Si yo no estoy bien, no tengo una real necesidad de visitar a otra persona porque puedo al final desequilibrarla, ¿no? O si es al revés también. Nuestro propio deseo también, hay veces que también sé que deseamos visitar a alguien y tenemos una real necesidad, tenemos el mérito y nuestro grado de evolución y de conocimiento pueda permitirnos que no nos haga mal, nos es permitido poder contactar con ellos. Pero no somos nosotros en realidad que vamos a conectar cuando queremos. Tenemos que tener cuidado de que hay unas leyes que permiten o no permiten y es para protegernos a nosotros mismos. Así que, independiente de poder hablar o ver directamente, pensar en ellos, orar por ellos, enviar todo pensamiento, todo lo que es de bueno para que ellos puedan seguir de la mejor manera en su plan espiritual, sea donde sea. A veces conocemos a personas que sabemos que han pasado por dificultades o se han equivocado mucho, ¿no? Y han infringido leyes que sabemos que ahora mismo pueden estar habitando en esferas inferiores, pero enviarles toda nuestra oración, todo momento que podamos, para que despierten y pidan ayuda, porque serán resgatados, pero necesitan dar este primer paso. Nosotros lo que hacemos, como un aprendiz de guía, enviar todo pensamiento de oración para que puedan seguir adelante. Y nada, ¿qué debemos hacer para vivir en esta morada despierta que deseamos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo llegar ahí a nuestro hogar? Que por lo menos es mi meta, no será de vosotros, pero es mi meta. Es tener la conciencia de uno mismo y no esa determinada del alma, no perder la fe, no sucumbir, ¿no? Con las vicisitudes que hay de la vida, con el sufrimiento.
hay momentos difíciles, hay momentos que dicen, madre mía, ¿qué hago ahora, no? Pero respirar hondo, abrir un buen libro, hacer una buena oración, decir, vale, todo saldrá bien, ¿no? Confía, ten fe, ¿no? Es eso de ponernos a prueba. Y es impresionante en esos momentos como viene una paz, ¿no? Aunque somos muy reluctantes, a veces como en esos momentos que estamos muy mal, pero si pedimos ese socorro de un segundo, de una frase, de una oración, de pedir auxilio que nos ampare en ese momento de dolor, es impresionante como ya se suaviza, ¿no? Y te miras las cosas con perspectiva. Orar, tener buenos pensamientos, estamos en ello, estamos aprendiendo, ¿no? A hacer nuestra reforma íntima, a buscarse mejores y hacer lo mejor para nuestro entorno, nuestro ambiente. Y aquí podíamos hacer un montón, seguir estudiando, hacer voluntariado, y que no hace falta ser voluntario en todas las ONGs que encuentres, ¿no? Es decir, conseguir amar la persona que más te saca de quicio, ¿no? A qué familiar más difícil, a qué persona en el trabajo que te maltrata. Estos momentos son los momentos de prueba, son los momentos más difíciles, que es donde tenemos que estar. Si queremos desencarnar y ir a un lugar mejor, a esta morada espiritual que está asignada a nosotros, porque está asignada a nosotros, pero dependiendo de nosotros, saber si queremos ir ahí, si estamos preparados para ir ahí. Y es por eso que es muy importante este estudio, los estudios de todas las casas, sea espírita, sea evangélica, sea las que sean, ¿no? De la manera que sea, es buscar este momento de aprendizaje. Así que os invito a que sigáis estudiando, que es una de las maneras también de poder compartir esos conocimientos. Los próximos viernes, nuestros compañeros Josep y Fernanda, que siguen los viernes con el estudio de Evangelio, según el Espiritismo. Y como todo noviembre, que tenemos nuestros noviembres inolvidables, tenemos el Día Internacional de los Sobrevivientes del Suicidio, que hacemos una conferencia virtual un año más, con un invitado de una asociación que se llama Papageo, para que veamos cuánto hay mucha gente moviéndose, mucha gente queriendo de verdad hacer bien, y nosotros lo que podemos hacer es organizar, arrimar hombro, unir manos, para que eso sea y siga adelante. Eso también es una de las maneras que tenemos de poder mantenernos centrados y no vayamos por las ramas, es estar en un grupo de estudio, nos mantiene en la línea, por decir así, ¿no? Es decir, no está mal estudiar solo, es válido, hay mucha gente que son muy buenas personas y que así no están vinculados a ningún lugar, pero bueno, yo por ejemplo aún necesito que estén ahí conmigo todo el tiempo para que yo no me vaya por las ramas y me equivoque nuevamente de camino. Así que chicos, lo único que es constante en la vida es el cambio. No perdemos ni un solo momento del tiempo en querer cambiar lo que está pasado. El pasado está en el pasado. Hay que enfocarse toda esa energía para vivir lo presente y construir ese nuevo futuro que tanto deseamos, de amor, de respeto, de fraternidad y conocer esta felicidad que nos invita a Jesús, que conoceremos un día. Pues muchísimas gracias.